Y bienvenidos un día más a nuestro podcast Serendipia Holística. El día de hoy vamos a hablar de un tema fascinante, maravilloso y en mi momento es el tema de mi momento, es el tema del proyecto sentido, esos embarazos conscientes, esas gestaciones que pueden ser de seres humanos o que pueden ser proyectos, sueños, deseos, todo aquello que vamos gestando con el tiempo, que hay que nutrir, que hay que regar como esas plantitas que generan frutos en nuestras vidas. Este es un tema por el cual todas las personas pasamos, seamos hombres o mujeres, queramos o no ser padres o madres en esta existencia, porque todo el tiempo estamos creando y co-creando en nuestras vidas. Hola Diana, buenos días. Hola, buenos días para todos y nuevamente aquí con este tema tan interesante. Yo siempre digo lo mismo, que todos los temas son muy interesantes, pero pues para nosotras es así, si no, no estaríamos aquí hablándoles si no nos interesara todo esto. Sí, el día de hoy este proyecto Sentido, estos embarazos conscientes es algo de lo que hemos querido hablar porque nosotros antes de que nuestros papás nos expresaran en la materia, fuimos un proyecto y un proyecto representa todo eso que aparece antes en la mente y que queremos que se haga realidad. Entonces, cualquier cosa que deseemos antes de ser lo que es y tener la forma que tiene, como dijo Angie, sea un humano, sea un proyecto, sea un sueño, sea un deseo, ha sido proyectado primero, o sea, ha sido primero un proyecto en nuestra mente y después ya pasó a tener ese sentido, esa forma, cuando ya pasó a materializar esa forma. Entonces, lo que nos queremos enfocar es que nuestros padres nos conciben consciente o inconscientemente y a través, pues, de la genética, a través de, la, de la memoria celular, nos transmiten programas. Y esos programas también condicionan la vida de esas personitas que van a nacer. Vamos a dividir este capítulo de dos maneras, de forma que si tú eres padre o si planeas en algún momento o si deseas llegar a expresar esa maternidad, te puedas identificar, pero también si no hace parte de tu plan en estos momentos. Entonces, en la primera parte vamos a hablar de las gestaciones, de ese proyecto sentido con un sentido humano, cuando queremos crear seres vivos, seres humanos. Y en una segunda parte lo vamos a hacer con esos sueños, proyectos y deseos que van gestados. Cuando nosotras hicimos la tanda de episodios de los chakras, les hablamos un poco de esto gracias al chakra sexual. Les hablamos de cómo este centro energético es el centro donde nacen todas nuestras creaciones, donde nosotros vamos a exprimir y experimentarnos a través de la creación. Y estas creaciones pueden ser físicas y humanas, como cuando decidimos tener un bebé. Lo que decía Diana ahora es súper importante y es súper bonito, sobre todo para aquellas personas que, como yo, pues no se sienten tan preparadas como yo en el pasado a tener hijos. Yo hace poco hice una publicación en mi Instagram sobre lo que fue mi proceso para llegar a la maternidad. Si me estás escuchando por primera vez, eh, yo estoy en embarazo en estos momentos, es un embarazo muy consciente. Hice un proceso muy amplio, muy largo, muy profundo en mí para superar miedos, para superar traumas, para superar memorias de vidas pasadas y sanarme al punto de querer ser mamá, a pesar de haber querido hacerme la operación para no tener hijos, a pesar de haber luchado toda mi vida con el estigma de yo no voy a tener hijos, yo no voy a ser mamá, yo voy a ser diferente, llegué a una conclusión muy diferente después de atravesar una noche oscura del alma con este tema. Entonces, recordemos de ser amorosos con nosotros mismos a más allá de lo que cada uno esté pensando sobre la maternidad o la paternidad. Y vamos entonces a entrar un poquito más en el tema de cómo va gestado un ser humano en conciencia. ¿Sí? Diana lo dijo, nosotros antes de gestar o de ser gestados, en el caso de que seas hijo y no seas padre, fuimos planeados
consciente o inconscientemente fuimos pensados. Y luego ese proyecto, esa idea tomó forma con el ser humano que somos o que tendremos. Entonces, doy la palabra a Diana para entrar un poco más en profundidad sobre todo este proceso que se genera en el ser humano antes de gestar. Bueno, cuando hablamos de este proyecto sentido, estamos hablando de un periodo que va comprendido desde 9 meses antes de la concepción hasta los 3 años de vida, ¿sí? Em, digamos que los 9 meses antes son deseos de papá. Los 9 meses de gestación se quedan, digamos que grabadas esas emociones de mamá. Desde el nacimiento hasta más o menos los 3 o 7 años son el resultado de cómo percibo lo que veo, principalmente de la mano de mamá y papá. Entonces, a partir ya de los 7 años, empiezo a crear esa máscara de la que tanto hemos hablado, que se llama ego, a partir de lo que fue mi mundo hasta esos 7 años. Entonces, por eso es que es muy importante que seamos conscientes que si nosotros queremos, digamos que crear una nueva humanidad, eh, de, eh, nos, debemos partir porque nuestros embarazos deben ser muy conscientes. Nosotros sabíamos pues que antes las familias eran de 10, de 11 hijos, de 12 hijos, pues porque digamos que no existían los métodos de planificación. Después, bueno, ya vino, ya hay más libertad como de quién quiere ser mamá y quién no, porque antes era como que una meta cumplir, entonces ahora tenemos la libertad de decidir si queremos ser padres o no queremos ser padres. Sin embargo, esto acarrea una responsabilidad porque para mí, para Diana Carolina, ¿cierto? Porque lo he experimentado. Uno muchas veces, por ejemplo, dice cuando es padre, ¿por qué mis hijos son diferentes y los cría iguales? Pues resulta que nuestros hijos no es algo que nosotros podamos moldear, ¿sí? No es algo que nos entreguen una plantilla en blanco y que vamos a crear desde cero. Ellos ya traen unos patrones y eso, el que sea papá me puede decir que es así, porque, o sea, usted los cría iguales y salen absolutamente diferentes. A uno no le gusta el dulce, a otro le gusta la verdura, el otro le encanta jugar, el otro es más pasivo, absolutamente así, ¿sí? Entonces ahí pues ya debemos empezarnos a preguntar, pero ¿por qué son así si los cría igual? Aquí es de donde decimos que nuestros hijos ya nacen con rasgos específicos y yo lo he dicho, pues para mí, o sea, lo más claro es que así como yo siempre les digo, si la luna nos afecta, el resto de los planetas también. Entonces, eso es lo que llamamos la configuración astrológica, ¿sí? Entonces, esas fuerzas de esos astros también nos mueven y hacen que tengamos unos rasgos específicos, ¿sí? Que van surgiendo a medida que vamos madurando y que no tienen nada que ver con nuestros padres. O sea, sí en parte el ambiente en el que me crié de los 0 a los 7 años, pero la personalidad nosotros no se la podemos crear a nuestros hijos, ni el coeficiente intelectual, ni el rendimiento académico. O sea, lo digo porque eso es algo personalmente que a mí me ha pasado, sobre todo uno que cuando tenía tanto esa convicción de que es que usted tiene que ser súper bueno académicamente porque es que eso le va a abrir muchas puertas en la vida. Por ejemplo, a mí mi hijo me vino a romper esa creencia. Nuestros hijos no son una pizarra en blanco, son un mosaico genético de toda la familia y la vibración que nosotros mismos teníamos en el momento de la concepción y de nacer. Es muy bonito porque yo analizando a mis hijos veo que son opuestos complementarios. Ellos son unos maestricos que vienen a enseñarle a uno y a mostrarle lo que de pronto uno todavía no ha aprendido o no ha visto dentro de los aprendizajes que trajo en ese plan del alma. Entonces ellos son una combinación única que debemos ser conscientes desde el momento de la gestación. Sí, Diana, con lo que dices es como que mueren las expectativas, ¿no? Los hijos vienen a enseñarnos, yo ya desde el embarazo, que se me están cayendo una cantidad de creencias que tenía y que pues mi bebé me está diciendo, no mamá, no es como tú dices o como tú crees. Eh, yo también tengo mi individualidad, yo también tengo mi poder,
Yo también tengo mis decisiones para algunas cosas, así nosotros pensemos, ay, pero es que es un niño, está chiquito. No, no, no. Él es un ser completo que viene con su plan de alma, que viene con sus sueños, sus deseos, sus proyectos, viene con todo lo que ya es y lo que ha sido. ¿Ok? Es muy importante que esto lo reconozcamos. Generalmente cuando dos personas hacen el pacto álmico de reencontrarse como madre e hijo, son dos seres, son dos almas que ya se conocen, que ya han compartido vidas y que vienen a reencontrarse para hacer otro tipo de aprendizaje. Entonces es importante que nosotros reconozcamos cuando decidimos ser padres o si ya lo eres, cómo fue que se generó esa vida. Fue consciente, fue inconsciente, no para juzgar, o sea, no para que empecemos a apuntar con el dedo, entonces y a darnos látigo, porque nos encanta darnos látigo, sentirnos malos padres, sentirnos malos hijos, sentirnos malos en lo que, no sé, lo que sea que queramos, pero realmente observemos el valor que hay detrás del reconocer. Nosotros somos 50% papá, 50% mamá. Entonces es observar, ok, ¿qué vine a aprender porque mis papás me lo están enseñando? Y si yo estoy gestando, ¿qué estoy enseñando? ¿Qué estoy transmitiendo? Por eso es que es importante cuando tomamos conciencia y queremos gestar un embarazo en conciencia, hacer así sea pequeño, pero una preparación pequeña, una limpieza de útero, una limpieza de memorias, una limpieza de esos miedos profundos que tenemos, que seamos conscientes o no de aquello que podría llegar a ser transmitido a nuestro bebé, de aquello que podríamos mandar o heredarle, perdón, de aquello que podríamos heredarle. Recordando que si este ser nos escogió como padres, nos escogió porque esas son las tareas que tiene por aprender. ¿Sí? O sea, doy un ejemplo, ¿sí? Yo, Ángela Paola Rubio, en esta existencia vengo mucho a trabajar mi energía masculina. Entonces, tuve un padre, tengo un padre que cuando yo era pequeña era muy sobreprotector, me cuidaba demasiado, a mí eso me ahogaba, pero me enseñó mucho el manejo de la energía masculina desde ese extremo, ¿sí? Y yo digo, si yo no tuviera el papá que tuve, yo no me hubiera abierto a experimentar el mundo como lo he experimentado hasta el momento, viviendo en diferentes países, abriéndome a una libertad ya adulta de decir, es que yo quiero ser libre. Pero eso o sea, en un momento como que lo renegué y ahora digo, no, sin eso no sería lo que soy ahora. Entonces es lo mismo cuando decidimos ser papás. No nos demos tan duro, no nos demos tanto látigo con lo que creemos que no hemos hecho o con lo que podríamos llegar a hacer, sino recordando que es que todo es una co-creación. ¿Sí? Este bebé o tu hijo o tu hija te escogió y tú a él o a ella. Entonces, todo se ha creado para aprender los dos, para evolucionar los dos. No sé si esto es un dicho colombiano, pero a mí siempre me lo dijeron mis papás, que uno aprende a ser hijo cuando es padre. Y muchas de las sanaciones profundas que yo hice antes de estar en embarazo las hice porque yo culpaba a mis papás de muchas cosas. O sea, es como que todo lo que no iba bien, yo en mi rol de víctima es que mi papá me enseñó, mi mamá me dijo, entonces es culpa de ellos y no me asumía en mi responsabilidad. Eso sí lo hago como invitación, que tú quieras o no ser padre, asúmete. O sea, debemos estar puntando el dedito a los papás porque ellos hicieron lo mejor que podían con la información que tenían. Hoy en día hay muchísima información, hoy en día hay muchísima conciencia, hay otro nivel evolutivo a nivel planetario, entonces no podemos pretender que hace 20, 30, 40, 50 años que no era así, no, igual nos hubieran dado esa información, pues no éramos correspondientes. Entonces es como bajarnos un poquito también de las expectativas, sanar la relación con nuestros padres, de forma que también nosotros podamos sanar nuestra relación como padres para nuestros hijos. Ahora Diana decía, mis hijos son maestros y sí, pero tus padres también fueron maestros contigo.
el asunto es que seas capaz de reconocerlo, que puedas tomar el valor de lo que tus padres hicieron contigo y sobre todo de lo que no hicieron. O sea, eso que te duele, eso que te costó, eso que fue difícil, ¿por qué lo fue? ¿Para qué lo necesitabas? Y de esta forma pienso que mientras se gesta una vida, se puede también comprender, ¿no? Lo que podemos y no dar. A mí me ha parecido muy curioso porque en varias ocasiones he programado cosas, o sea, algo tan banal como que programé una ecografía para ver a mi bebé, para observar sus órganos, se llama la ecografía morfológica, y el bebé no se dejó ver. Se volteó y no se dejó ver y tratamos 4 veces en un solo día de hacerla, tocó reprogramarla. Entonces, me da risa porque sinceramente uno dice, ay, pero no se dejó. No, no era el día y yo también ahí dije, bueno, es que yo no lo controlo. O sea, yo no soy la dueña de esta vida, de este ser, que pienso es más fácil decirlo mientras uno está en embarazo que cuando realmente nace y uno lo tiene ahí y se siente el guardián protector y quiere dar lo mejor, pero de eso les hablaré cuando realmente sea mamá, no que no lo sea en estos momentos, pero cuando salga, creo que me daré más cuenta sobre eso. Sí, en sí lo que nosotros queremos decir, hoy no voy a hablar de técnicas, hoy no voy a hablar de constelaciones, hoy no voy a hablar del proyecto Sentido, lo dejo para que lo busquen, para que lo investiguen, porque en estos días alguien o unas personas me decían, ay, pero es que eso de las constelaciones, eso ¿eso qué es? Es invocar a a los antepasados, eso hay que dejarlos quietos. Y yo, bueno, comprendo la falta de conocimiento de las personas que dicen eso, de las personas que juzgan sin sentarse un poquito a meditar acerca de lo que uno dice. Simplemente es cuando vamos a ser padres, observémonos qué relación tengo con mi mamá, qué relación tengo con mi papá. Yo soy consciente de que yo tengo un ego y he trabajado ese ego. Soy consciente de que tengo heridas, soy consciente de que tengo miedos, cómo manejo mis emociones, porque todo eso que yo no he trabajado, mis hijos me lo van a reflejar. Y como les digo, ellos son maestros. Entonces, pues no es decir que uno ya tiene que estar, mejor dicho, no puede tener hijos porque tiene que tener una maestría del ser, pero sí es ser más conscientes. Entonces, por ejemplo, a mí cuando hay personas que me dicen, ay, es que a mí en mi familia, que ya estoy mayor, que porque no he tenido hijos, y yo, fresco, fresca, usted no tiene, o sea, uno no tiene por qué cumplir un guión, uno no tiene por qué cumplir con todo, o sea, todos no tenemos que ser iguales, todos no vinimos a ser papás, todos tenemos diferentes cosas en las que nos vamos a experimentar, entonces no nos afanemos por eso, ¿sí? Entonces, siempre afanémonos por ser mejores personas nosotros o no tengamos nuestros hijos para querer después cambiar actitudes que finalmente lo que nos están haciendo es reflejarnos lo que nosotros somos. Entonces es tratar de cambiar nosotros y ellos con el ejemplo van cambiando. Estos días me enviaron un video hablando de las constelaciones familiares y lo explicaban unos sacerdotes católicos y decían, ¿quién dijo que eso de la familia, de andar sanando ancestros pasados, eso hay que dejarlo así? Y pongámonos a pensar, nosotros mismos no decimos, ay, mírelo tan lindo, tiene los ojos del abuelo y se comporta igualito al abuelo, yo no, al abuelo paterno. Ay, mírela tan linda, es igualita a la tía. Entonces, todo eso, o sea, nosotros tenemos programaciones, hay costumbres familiares, hay muchísimas programaciones que seguimos repitiendo y que no tienen sentido, ¿sí? Entonces es empezarle a ser conscientes de que qué es todas esas programaciones que vamos a seguir repitiendo con nuestros hijos. Entonces, cada vez que hacemos es ser conscientes de por qué las hacemos. El único consejo que les doy entonces con respecto a esta parte del episodio, a la parte de las gestaciones de seres humanos, que seamos hijos o que seamos padres
o que estemos en proceso de volvernos padres es, bueno, analicemos entonces a nuestros padres para hacer paz con ellos, reconocer lo que nos molesta, lo que nos disgusta, lo que en algún momento nos ha dolido para poderlo liberar y reconocer el regalo que hay detrás de lo que ellos hicieron o dejaron de hacer. Reconoce tus raíces, de dónde vienes, tu familia, lo que puedas, la información que puedas tener de ese árbol, porque de ahí vienes, ¿sí? Si escogiste nacer en esta familia, porque esto fue diseñado por tu alma antes de encarnar, ¿por qué en esta familia? ¿Cuáles son los patrones que se están repitiendo para que tú los puedas liberar antes de gestar tu hijo? O si ya tienes tus hijos, que digas, bueno, mira, esto ya lo estoy aprendiendo y se los puedas enseñar a ellos también. Es importante, esto lo aprendí gracias a Diana y creo que también gracias a Ángela, sobre observar cómo fue el parto de nosotros, cómo nacimos, cómo llegamos, cómo fue, cómo fue esa aterrizada en este maravilloso planeta Tierra. Fue parto natural, fue con cesárea, fue con forceps, me retrasé los días, me adelanté, me tuvieron que empujar, o sea, ¿cómo fue? Porque si no lo sé, se lo puedo preguntar a mi mamá, si mi mamá ya no está, puedo preguntar a la familia y si nadie me lo puede decir, tú solo puedes hacer regresiones o puedes hacer meditaciones y pedir con la intención de que esta información se te revele. Y si ni siquiera así, observa cómo te comportas en la vida. Si eres una persona que hace las cosas de afán, si eres una persona que le cuesta empezar las cosas, terminar las cosas, cómo vives tus proyectos. Entonces acá ya pasamos a la segunda parte. ¿Cómo estamos nosotros constantemente gestando desde nuestro chakra sexual? En nuestro chakra sexual está el centro creativo. Nosotros tenemos nuestra madre interna. Entonces, observemos que muchas veces no somos mamás, las mujeres, de un ser vivo, pero somos mamá del gato, somos mamá de un perro, somos mamás de mi pareja, somos mamás de mis colegas, somos mamás del trabajo. Entonces, ¿cómo estamos actuando en ese rol de cuándo viene afuera ese rol materno y cuándo estoy gestando y cómo estoy gestando mis sueños, proyectos y deseos? ¿Desde dónde? Porque lo dijo Diana ahora, un bebé nace que tú estés de forma consciente creándolo o no. Los llamados descachos, que nunca son descachos, ay, quedé en embarazo, me estaba tomando la pastilla anticonceptiva y aún así quedé en embarazo y se rompió el condón, lo que sea que haya pasado y llegó un ser. Ese ser llegó, según nuestra conciencia actual, por accidente, pero en realidad sí fue planeado y lo mismo con lo que deseamos y queremos en la vida. Diana me recordó hoy, antes de empezar el podcast, de algo muy lindo que quiero que ella explique, que se llaman los pensamientos glóbulos blancos, y es que donde pones tu atención, tú pones tu energía, y ella lo va a explicar mejor, pero es lo mismo con nuestras creaciones, ¿sí? Si nosotros todo el tiempo estamos creando desde el miedo, el susto, el tal vez, el quizás no me va a salir bien algo, pues vamos a tener creaciones chuecas y las creaciones pueden ser un trabajo que no me gusta, una pareja con la que no va, un dinero escaso, que no siempre quiere decir que algo va mal, que también me está diciendo, mira, esto es un momento que tienes que pasar porque de aquí vas a aprender algo que necesitas para tu camino evolutivo. Entonces es analizar lo que creas, como lo creas, la comida que te comes, como te queda. Y no es que todos tenemos que ser chefs, pero con cuánto amor y conciencia lo haces. Todo lo que tú haces, todo lo que tú creas. Bueno, Angie, sí, los pensamientos glóbulos blancos tienen que ver con que, bueno, nosotros ya sabemos que los glóbulos blancos lo que hacen es activar el sistema de defensa cuando entran virus, cuando entran otras enfermedades, infecciones. Entonces, lo que hacen es que se incrementan los glóbulos blancos para combatir estas enfermedades. Entonces, asimismo, cuando nosotros estamos con esos pensamientos tan negativos como que estamos centrados en la negatividad, seamos conscientes de ser agradecidos, ya lo dijimos, de ponernos en un momento de gratitud
Y esa gratitud lo que hace, y lo dijimos en ese episodio, lo que hace es enviar como esos receptores, esos pensamientos glóbulos blancos que nos ayudan a combatir esa enfermedad del negativismo, esa enfermedad de estar en bajas vibraciones, de como que perder nuestro centro. Eso es lo que tiene que ver con esos pensamientos glóbulos blancos. Bueno, respecto a los bebés que están naciendo ahora, de acuerdo pues a las personas que son, digamos que canalizadores y que son bibliotecarios, dicen que lo que es el programa Karma, o sea, eso de estar en la rueda del samsara, repitiendo encarnaciones porque no aprendimos, eso ya se acabó, que ya se acabó a partir del año pasado, entonces pues las almas que nacen ya son almas muy evolucionadas, pero eso no significa que nos van a ahorrar la experiencia de ser humanos. Ser humanos no es fácil, y más cuando son almas muy, muy evolucionadas. O sea, yo les he dicho a ustedes que yo recuerdo el momento en el que fui creada, pero no recuerdo bien si es ese momento que uno sale de la luz del creador o es ese momento en que se unen, o sea, no sé explicarlo bien, pero se parece mucho, en ese momento en que se une el óvulo y el espermatozoide. O sea, eso es como un... No lo puedo explicar con palabras, es como una energía, es algo sublime, es sentirse uno en un estado de amor muy grande cuando uno está en la luz. Y el momento de encarnar se vuelve algo muy denso, ¿sí? Entonces, estar aquí en la Tierra no es fácil, no significa que van a llegar perfectos, y la vida va a ser color de rosa, porque es que eso es lo que pasa, que a veces nosotros romantizamos mucho todo esto y queremos siempre que todo sea como los cuentos de Disney y no es así, porque es que aquí por eso estamos encarnados, porque vinimos a, ¿a qué? Aprender. ¿Y de dónde sale el aprendizaje? El aprendizaje no sale cuando usted está en su zona de confort o cuando está todo en luz. El aprendizaje sale de la oscuridad, de cuando usted tiene problemas, de cuando tiene dificultades, porque tiene que aprender a solucionar eso. Entonces, eso es algo que debemos tener muy, muy pendiente. Lo que habló Angie acerca de cómo fue mi proceso de nacimiento, cómo fue mi proceso de embarazo, eso lo explicamos más detallado en Chakra Raíz, en ese episodio que se llamaba Somos Tierra, Chakra Raíz, como que explicamos qué tan importante es, por ejemplo, que el bebé pase por el canal de parto, que cómo fue el proceso del embarazo, porque eso va a tener o eso va a influenciar más adelante eh, varios procesos de nosotros. Depende si el proceso, por ejemplo, fue por el canal de parto, yo voy a ser un ser enraizado más fácilmente. Si al contrario nací por cesárea, puedo tener tendencias de pronto a desarrollar ansiedad o a ser más, a tener más, digamos que adicciones, puede ser. Nosotros lo explicamos mucho en este chakra raíz. Bueno, la idea de este episodio era como hacer conciencia de esos embarazos, de tratar de conocernos a nosotros mismos antes de dar a luz unos nuevos hijos. Recordemos que, por ejemplo, yo lo hablo con muchos padres, pues porque yo tengo mis hijos y es muy común decir, ay, pero es que estos niños no son igual a nosotros. Obvio que no son iguales a nosotros. Por ejemplo, yo soy generación índigo y los índigos vinimos a romper todas las estructuras y todo lo viejo para crear lo nuevo. Y ellos ya vienen a cristalizar nuevas cosas, ellos ya vienen a crear. Entonces, todo el camino, o sea, nosotros rompimos todo. Como cuando uno va a remodelar la casa, uno rompió todo para ellos volver a crear. Entonces nos tenemos que actualizar, tenemos que actualizarnos, tratar de, bueno, nosotros sabemos que los modelos de educación, todo ha avanzado, pero los modelos de educación siguen siendo lo mismo. Entonces, tratar de conocerlos a ellos desde pequeños. ¿Cómo los puede conocer uno? A través de la energía que traían en el momento de nacer. Yo les he dicho que el nombre, la fecha de nacimiento y la hora de nacimiento son un paquete de información que les dice a uno qué viene a trabajar en la vida. Entonces, saber qué es lo que vienen a trabajar en ello.
Para mí es una súper herramienta porque, por ejemplo, cada vez que yo veo ciertas actitudes en mis hijos, yo digo, yo les recuerdo, le digo, hijo, o sea, yo te entiendo, a ti se te dificulta eso, pero es que eso es lo que vienes a trabajar, ¿sí? Entonces, sé menos dependiente, controla más tus emociones. Esto te sirve porque te ayuda a controlar tu exceso de energías, todo eso. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en otro episodio. Gracias infinitas a todos. Este es un episodio lleno de mucho amor, de mucha comprensión, de soltar ese látigo juzgador con el que a veces nos medimos o medimos a nuestros padres o medimos a las personas. Simplemente una invitación a observar lo que creamos, cómo fuimos creados y lo que queremos proyectar para de esta manera poder tener siempre creaciones más conscientes, aprendizajes menos difíciles y más amorosos. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo para todos. Feliz día, tarde o noche.